y Javier. Rodrigo, toda tuya la presentación. Muchas gracias. Yo no sé si me van a escuchar desde acá o no. Me gustaría corroborar de que se escuchara bien, porque yo estoy escuchando 2 veces lo que estoy diciendo. Se escucha bien. Ok. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quisiera agradecer este espacio, esta conversación que la tuvimos ya el año pasado. No recuerdo bien la fecha, pero quizás fue algo similar. Para nosotros es una oportunidad valiosa poder transmitir, más allá de la cartera de proyectos, que es el título de la presentación, poder transmitir un poco las principales directrices del trabajo del Ministerio y específicamente Sectra en materia de planificación. Por lo tanto, este espacio nos permite contar a la industria consultora justamente acerca de nuestro trabajo. Oye, debo decirle que es bien incómodo la presentación, sobre todo a las personas que están escuchando por Zoom, porque me escucho a mí mismo todo el rato. No sé si se podrá de alguna manera apagar esto. Si se puede intentar. La presentación está acá. O quizá hablo por ese computador. Quizá hablo de este computador. Y apagamos. Sí. Ya. Cambié el micrófono, pero se escucha bien. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Acabo de cambiar de micrófono, así que por eso estoy haciendo la prueba nuevamente. Bueno, como les comentaba, agradecer el espacio para poder compartir un poco de, no solo de la cartera de proyectos, sino también de los principales focos de preocupación del Ministerio de Transporte y en específico planificación, que es la labor principal que desarrolla la Sectra año a año. La presentación que están viendo en pantalla tiene por nombre Plan de Estudios y Proyectos 2024. Más allá del título, intentamos hacer una presentación un poco más general sobre, en el fondo, la política pública que quisiera implementar el Ministerio para el sector en materia de planificación. La presentación tiene 4 partes. Voy a hacer primeramente una revisión como del contexto general de la oficina, del programa de línea de transporte urbano. La intención es que ojalá se entienda que el plan de proyectos que estamos presentando en el 2024 es el resultado de un contexto general mayor, donde hay objetivos específicos y generales bien claros, y que en el fondo la cartera de proyectos a nivel nacional viene justamente a ser un reflejo de estos objetivos. Más allá de que esta oficina tenga presencia territorial en distintas regiones, lo que buscamos es que actúe institucionalmente de manera orgánica y que todos los esfuerzos particulares estén bajo un mismo relato, bajo un mismo contexto. Obviamente cada proyecto en particular, en cada ciudad, tiene su particularidad. Los problemas pueden todos tener distintas características, pero el abordaje en general que intentamos hacer como ministerio tiene una serie de elementos comunes que quisiera trasladar en esta presentación. Hay una primera cuestión que es estratégica y que hay una definición que hemos tomado a partir del año 2022 para Sectra, que tiene que ver con cuál es el rol dentro de la institucionalidad de Chile. Seguramente muchos de los presentes recordarán que Sectra en algún momento perteneció al Ministerio de la Ley y al Ministerio de Planificación, en donde
el rol que tenía era principalmente de análisis de los sistemas de transporte, hay un rol muy importante en los temas metodológicos y en el cumplimiento también de las metodologías de evaluación social. Eso a nivel, sobre todo de los proyectos que estaban fuera del Ministerio de Planificación, principalmente el Ministerio de las Públicas, Transporte, Sociedad y Vivienda. Con el cambio de domicilio de secretaria, el año 2010 hay un traspaso al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se genera una especie de dualidad en que Sectra, por una parte, pasaba a ser formulador, desarrollador de proyectos por parte del Ministerio, pero al mismo tiempo seguía cumpliendo un rol de análisis, sobre todo respecto a los procedimientos y metodologías de los proyectos de transporte y servicios. A partir del año 2022, hemos definido que Secretaría deja de tener esa labor de análisis de proyectos, formalmente pasa a ser la unidad formuladora de proyectos del Ministerio de Transporte. Puede parecer una obviedad, porque en el fondo ya estamos en el Ministerio hace mucho tiempo, pero es una definición bien importante porque en el fondo nos obliga a que el principal compromiso en términos de tareas por parte de SECA sea justamente la planificación. Sea el proponer, desarrollar proyectos y con una labor un poco más en declive, revisar o analizar procesos de evaluación social de otros servicios públicos. Ahora, no queríamos que este rol tuviera solamente una definición como tan plana, de decir, pasamos a ser formuladores, también quisimos darle un sentido de mayor trascendencia, y en este énfasis, actualmente en la secretaría, junto con planificar, también nos planteamos un objetivo súper claro y trascendente que tiene que ver con que la planificación esté vinculada directamente con la movilidad sostenible. Por lo tanto, la labor que hace SECTA desde sus diversas herramientas tiene también un objetivo claro al aterrizar en el país a nivel urbano interno. Hay un compromiso preestablecido con la movilidad sostenible. Ahí hay una definición bien importante respecto al rol institucional que hemos querido centrar, y eso tiene una serie de efectos, consecuencias en el quehacer de SECTRA en el corto, mediano y largo plazo. En esta lámina que estoy mostrando se describe cómo, en consistencia con este gran objetivo, empiezan a establecer una serie de objetivos específicos que son necesarios para hacer frente a un desafío tan grande. Por una parte, estamos intentando aumentar o crecer en términos de radio de influencia que tiene la oficina actualmente en materia de movilidad. Y eso podría reflejarse desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista territorial, el último tiempo se está viviendo un rol sumamente fuerte en lo urbano. Sin embargo, probablemente también vamos a estar empezando a ver temas de carácter interurbano. De hecho, cuando veamos al final de la presentación la cartera de proyectos, van a ver que aparecen muchos proyectos de carácter interurbano. Por lo tanto, hay una expansión importante en términos de climática, no solamente en lo que ocurre en las ciudades, sino que también entre nuestras ciudades, entre nuestras regiones, y eso obviamente trae una serie de implicancias en términos también metodológicos de evaluación, porque los fenómenos también de movilidad a nivel urbano e interurbano son notablemente distintos. Por lo mismo, al hacer una expansión de temática, no solamente en términos urbanos, también pasar al término urbano, interurbano, necesariamente requerimos otras tipologías de proyectos que quizás tradicionalmente no habían sido objeto de estudio por parte de sector. Aquí en específico, puedo nombrar como por ejemplo proyectos de carácter ferroviario interurbano que van a ser también parte de la agenda futura de proyectos de sector. Hay una tercera cuestión que es sumamente importante y estratégico para un área de planificación, y es el hecho de que el ciclo de vida de los proyectos contiene una serie de etapas, completándose una clase de ciclo de vida, ustedes la conocen muy bien, pero en el fondo SECTA siempre ha estado vinculado a las primeras.
la reinversión, principalmente los estudios básicos, planes y prefactibilidades, pensando en que el rol principal del sector es la planificación, pero por sobre todo que los proyectos que se proponen se ejecuten, muchas veces el no abarcar etapas sucesivas o definir más cercanas a la inversión también nos pone muchas veces en una dificultad importante. Nosotros también estamos tratando de abarcar más etapas dentro del ciclo de vida. De hecho, ya hemos realizado licitaciones durante el año pasado de diseño de ingeniería, principalmente proyectos de movilidad activa, pretendiendo entonces también expandir dentro del ciclo de vida el trabajo de esta oficina. Ahora, como les mencionaba, la planificación como proceso, si no culmina con la ejecución o implementación de un proyecto, también puede volverse un ejercicio vacío, quizás no tan trascendente. El objetivo principal de la planificación es que se haga realidad. Una cuarta cuestión que hemos puesto mucho foco dentro de la gestión de SECA es justamente los temas relativos a la coordinación con otras instituciones públicas, también instituciones privadas, todo lo que tiene que ver con gestión con el objetivo de, ojalá, hacer realidad lo antes posible los proyectos. Ahí puedo destacar el trabajo que se está haciendo con Metro, con IFE, y también últimamente a través de la Dirección General de Concesiones, que está tomando parte de nuestros proyectos, y hay un caso muy importante avanzado en construcción, con el caso de tres corredores de transporte público, que se van a necesitar para obras a través de la Dirección General de Concesiones. Entonces, hay una tema de gestión. Lo mismo está ocurriendo a nivel de los gobiernos regionales, donde junto con asociarnos con ellos y buscar proyectos de común interés, también estamos abriendo la puerta para poder obtener financiamientos, ya sea para los estudios o incluso también para la implementación y construcción de proyectos. Un ejemplo reciente en materia de gestión va a ser la construcción de los ascensores en Puerto Montt que van a unir la tercera terraza con la primera. Proyecto de desarrollo sector y finalmente a través de una gestión interna con el gobierno regional se permite la implementación. Ahora, cuando nos ponemos el objetivo de la movilidad sostenible, no todos los proyectos, si bien los proyectos permiten moldear la ciudad de una manera que nosotros queramos, también hay otro tipo de instrumentos que nos pueden permitir acercarnos a ese objetivo, a ese propósito, y que tienen que ver en el fondo con las reglas del juego que actualmente existen. En ese sentido, también tenemos una dimensión muy importante por la cual avanzar, que tiene que ver con modificaciones normativas, modificaciones metodológicas, modificaciones legales que nos permitan generar incentivos hacia una movilidad sostenible. Ahí puedo destacar lo que se ha hecho en materia normativa con la modificación, por ejemplo, del decreto 102 para la ciclovía, o proyectos de ley que actualmente están en desarrollo por parte nuestra y que pretenden de alguna manera generar incentivos para la movilidad sostenible de manera intersectorial e incluso interinstitucional, no solamente para el Ministerio de Transporte. Bueno, toda esta mirada, esta forma de abordar la planificación con un sentido de transformación paulatina en nuestra ciudad requiere una mirada interdisciplinar, requiere insertar nuevos tipos de profesionales en la oficina, pero también este desafío es algo que tiene un efecto también en la misma industria, porque muchas de las cosas que se están solicitando a través de nuestra fase de licitación tienen que ver con tareas que van mucho más allá de lo que hace la ingeniería de transporte, que aparece el urbanismo, aparece la sociología con la participación ciudadana, aparece la economía con los medios de financiamiento. También estamos caminando hacia una mirada mucho más humana. Ahora, en términos de herramientas, en general, la forma en que Sectra actúa sobre el territorio nacional, principalmente uno podría resumirla en 5 grandes herramientas. Por una parte están los datos, una forma de generar conciencia respecto a los problemas que tenemos, a los desafíos que tenemos en materia de movilidad, tienen que ver con el levantamiento de información cuantitativa. En ese sentido, las mediciones de tránsito, las encuestas de origen destino, las encuestas de percepción son herramientas muy necesarias justamente para ir generando esos diagnósticos. Una segunda línea de herramientas son los proyectos mismos. Los proyectos, la mayoría, son
licitados a través de consultoría, y dentro de los proyectos, de manera consistente con los desafíos de movilidad sostenible, hemos tenido un impulso sumamente fuerte en los proyectos de transporte público urbano, interurbano y movilidad activa. Les voy a mostrar algunas cifras de lo que estamos haciendo en esos proyectos. Les nombraba que no solamente son los proyectos que moldean la ciudad, también estamos hablando de los incentivos, los cambios de los incentivos, y en ese sentido hay proyectos de ley, proyectos normativos que también estamos trabajando internamente dentro de la gestión pública. Lo nombré la gobernanza como uno de los desafíos importantes que tenemos para poder hacer realidad los proyectos que proponemos. Y una quinta parte que tiene que ver con este rol, en el rol interinstitucional que existe en materia de movilidad. El Ministerio de Transporte hace patentes sus intereses o sus visiones justamente a través principalmente de SECTRA, en el caso de proyectos de pasajeros, o a través de la Dirección de Desarrollo Logístico cuando son proyectos de carga. Tenemos un foco sumamente fuerte ahora para que la actividad de revisión de otros proyectos, de otras instituciones, más que la revisión de los procedimientos, hay un compromiso por parte del Ministerio respecto al objetivo en sí de los proyectos, buscando también, buscando de alguna manera a través de nuestra opinión, de nuestro conocimiento, que sean consistentes con la mirada de movilidad sostenible. Que no sé, varias láminas. Bueno, esas son como las grandes directrices, grandes líneas, algunas definiciones importantes que hemos tomado institucionalmente. Eso ha significado que en la actualidad ya haya habido algunos cambios importantes ya en materia de desarrollo político que quisiera resumir en la siguiente lámina. Lo primero, ha habido una agenda sumamente fuerte en proyectos de movilidad activa. Hemos licitado en el último tiempo planes maestros de ciclovía. Hemos licitado proyectos o planes de movilidad sostenible, principalmente en las ciudades más pequeñas. Son instrumentos de planificación general y tienen un foco sumamente fuerte en movilidad activa. Pero lo importante acá, y de manera consistente con los propósitos, ha habido un aumento sustancial en la inversión anual que estamos destinando a estos tipos de proyectos. Aquí en la lámina que estaba mostrándose, en la parte superior derecha, se muestra un poquito la evolución presupuestaria, el esfuerzo que ha hecho presupuestariamente SECTRA en materia de proyectos de movilidad activa. Y actualmente estamos invirtiendo más de 16 veces lo que se hacía en los años entre 2017 y 2020. Bueno, el gráfico muestra que ha habido un crecimiento bastante notable en los últimos años en materia de movilidad activa. Eso se ha reflejado principalmente en lo que les mencionaba, proyectos de planes de ciclovía, pero a su vez también en diseño de ingeniería de ciclovía. Ahí ha habido un cambio bien notable que he podido destacar, porque teníamos ciertos temores. Los proyectos de diseño de ingeniería se han licitado por precio unitario, se han licitado por precio por kilómetro. Es una herramienta nueva que nos da a nosotros mayor flexibilidad y que hasta el momento tenemos un muy buen diagnóstico de cómo va funcionando. También la industria se ha adaptado de alguna manera a este tipo de contratos. También quisiera destacar lo que estamos haciendo en materia de transporte público urbano. También, sostenidamente, en estos años, hemos ido aumentando la inversión en este tipo de proyectos. En este caso estamos hablando de que estamos viendo más de 6 veces lo que se hacía en el periodo de 2017-2022. Y esto es principalmente en proyectos que tienen relación con corredores de transporte público, estación bus, pero quiero destacar también proyectos que no son tan habituales y que representan un desafío para nosotros desde el Estado, pero también justamente para la industria misma, que tiene que ver con el análisis de proyectos, de modos que no son tan comunes, modos no convencionales. Estamos desarrollando actualmente 2 proyectos de teleférico y seguramente en el corto plazo van a ver que la cartera de proyectos también de tranvía.
Eso se suma también a los proyectos que ya tradicionalmente hemos analizado, como la red de metro, en el caso de Santiago. Quiero destacar ese esfuerzo que se está haciendo y en esta agenda de transporte público, no solamente el desarrollar proyectos, sino que también, de alguna manera, generar los instrumentos o los mecanismos que permitan ir avanzando en la construcción de estos proyectos. Yo les mencionaba en la introducción que hemos estado trabajando muy fuertemente con la Dirección General de Concesiones para que el mecanismo de concesiones, el mecanismo de financiamiento, sea una opción para hacer realidad justamente estos proyectos. Ya hay un ejemplo de esto en Concepción, donde se han invertido más de 400.000 millones de pesos, cifras que son absolutamente impensadas a través de los mecanismos tradicionales de financiamiento del Estado. Esta lámina igual la quiero destacar porque dentro del quehacer actual, cuando uno quiere resumir el quehacer de la oficina, hay muchas cosas que van más allá de lo que se licita o lo que se puede ver a través del mercado público. Y quise poner esto como un ejemplo del trabajo interno en materia de instrumentos o cambios legales. Me voy a referir en específico al instrumento de gestionar el cambio climático. Con la aparición de la ley marco de cambio climático, Chile ha comprometido una disminución paulatina de los gases de efecto invernadero. El sector transporte actualmente es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y se estima que de aquí al 2030 vamos a ser responsables de un tercio de ellos. Si esto lo contrastamos con los compromisos que tiene que asumir Chile internacionalmente de volverse carbono neutral allá en el año 2050, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder revertir esta tendencia. Pongo este instrumento porque también es sumamente consistente. Este plan es del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, lo está desarrollando actualmente el sector, pero es uno más de los incentivos que finalmente nos fija hacia nosotros como, internamente como Ministerio, pero también estamos hacia afuera. El ejercer del sector transporte excede al Ministerio de Transporte en sí. El sector transporte también hay una injerencia del Ministerio de la Pública, del Ministerio de Vivienda. Y de alguna manera, este instrumento pretende fijar justamente metas específicas, bien claras, respecto a las disminuciones en esas efectividades. Y eso es como un refuerzo también, a su vez, a que la agenda de proyectos siga cierta línea. Por eso quise destacar esto. Ahora, hay otros quehaceres que estamos desarrollando, en cambio normativo, cambio de decretos, cambio de leyes, pero lo quise reflejar en un ejemplo como este, para no hacer el caso de presentación. El crecimiento de los desafíos también requiere un mayor trabajo a nivel territorial. Actualmente, más del 90% de la inversión que hace SECTRA en materia de estudio de proyectos está en regiones distintas a la metropolitana, donde hay un mayor efecto del trabajo de SECTRA es justamente fuera de Santiago. Ahí hay un gráfico que muestra la distribución de proyectos. Y por lo mismo hemos decidido que la presencia regional es algo sumamente relevante. De aquí al 2025 debiésemos tener presencia de profesionales, pasar desde 5 regiones, actualmente tenemos 5 oficinas, debemos tener presencia ya en 10 regiones. Es una cuestión fundamental justamente para la gestión de proyectos, para que esto avance rápido, es tener profesionales en cada una de las regiones. Ahora, todo esto que les mencioné, el ampliar los instrumentos que estamos trabajando, la cantidad de proyectos, la presencia a nivel nacional requiere inversión, y por lo tanto también ha habido un esfuerzo grande del Ministerio, en el sentido, hay que destacar el trabajo del ministro de Transporte y su secretario que han priorizado las carteras de planificación y de esa manera hemos podido de alguna manera invertir una tendencia de crecimiento presupuestario a una tendencia más bien de crecimiento en inversión en proyectos. Actualmente tenemos una inversión en crecimiento aproximadamente un 60% más de lo que teníamos. Quiero dejar en claro que aquí aparece el año 2025 de la proyección, con una proyección de lo que tenemos aprobado. De hecho, voy a también mostrar lo que me estaría conmigo la previa de revisar. Todo lo que estoy mostrando aquí en relación a proyecciones, no lo puedo dar por sentado al 100%, si bien
hasta que ocurra realmente a través de las licitaciones. Pero son las proyecciones por las cuales estamos trabajando y en el fondo, de no mediar nada extraordinario, debería ser una realidad. No todo solamente es recursos, no solamente crecer presupuestariamente, hemos dicho que lo que más nos interesa es que también el ampliar la agenda de trabajo sea consistente con los propósitos estratégicos que han establecido en estas primeras láminas. Y aquí pueden ver una comparación de cómo se distribuye el presupuesto actualmente. Hay una comparación de cómo distribuíamos el presupuesto en el año 2017 y 2022 y cómo se está distribuyendo entre el 2023 y el 2024. Si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con la actividad del transporte público empieza a tener una participación porcentual bien grande. Por una parte, la torta es más grande, hay más recursos, pero también ha habido una transición eh, importante hacia proyectos de transporte público eléctrica de manera consistente con los objetivos de sostenibilidad. En eso estamos actualmente. Ahora, el desafío de una mejor movilidad o de una movilidad sostenible depende de muchos factores. Y en ese sentido quiero también resaltar en esta presentación, aprovechando el espacio, la importancia que tiene la industria. La mayoría de los proyectos de inversión nosotros los subcontratamos, los penalizamos a través de justamente empresas consultoras. Pero quisiera destacar algo que me imagino todos manejan. Actualmente, la dinámica que existe para el desarrollo de proyectos es sumamente compleja. Cuando nosotros licitamos y desarrollamos un proyecto, la cantidad de actores que están sentados en una mesa para discutirlo es sumamente amplia. Ahí hay una figura en donde aparecen, no sé cuántos son ahí, a veces, al menos 10 actores gubernamentales que tienen algún mayor o menor injerencia en la decisión y en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, hay un desafío sumamente grande por parte de nosotros de buscar de alguna manera generar acuerdos entre todos los que están sentados en la mesa. En la medida que nosotros generamos acuerdos con todos los que están sentados en la mesa, la industria consultora puede desarrollar su trabajo de una manera más expedita. Por lo tanto, gran parte de el éxito del proyecto depende en una parte de cómo conduzcamos el proyecto, nosotros los procesos de planificación que le Estado, así como también cómo la industria responde a los desafíos que como Estado estamos poniendo en la fase de ejecución. Y aquí quiero plantear algo que es, es una preocupación, pero al mismo tiempo un mensaje a la industria. Es una cosa que también venimos hablando internamente en la oficina, que es cómo de alguna manera generamos los incentivos para que el trabajo de desarrollar proyectos esté principalmente en la industria y no sea repetido por nosotros mismos en la relación. Nos pasa mucho que si el trabajo interno del sector pues solo voy a tratar de saltar la gente, cosa que se entienda la idea. Pero si nosotros, nuestro trabajo es revisar que los proyectos vengan bien a un proyecto. Porque en el fondo, nosotros estamos visitando servicios de desarrollo de proyectos y en un modelo ideal nos tendría que ojalá todo lo que viniera de la consultoría venga en la forma y en los tiempos que nosotros quisiéramos y que están contratados. Y de esa manera, hago mención a esta figura que aparece, centrarnos en que los procesos en general de planificación en los que hay una serie de actores generen el contexto adecuado para que los proyectos avancen de momento. Cuando eso no ocurre, y en el fondo tenemos que generar mucho esfuerzo en la revisión de proyectos, normalmente se requiere otro. Y eso finalmente tiene una especie de bucle negativo. Hacer mención a eso, o sea, ojalá esperamos que la industria consultora en un modelo óptimo funcione lo más buscar la narrativa correcta, en el fondo, ¿no? La mayor autogestión posible, que se enfoque en el desarrollo del proyecto y que los informes y proyectos que recibamos vengan a ojalá lo mejor posible, de la manera de abrir camino nosotros en la guía, en la conducción del proyecto.
eso no necesariamente está ocurriendo en la actualidad y eso también depende de muchas otras variables. Ahora, en ese sentido, aquí se nos abren hartos desafíos que quisiera dejar claro aprovechando el espacio. En la agenda que estamos desarrollando se nos vienen nuevas tipologías de proyectos, eso va a significar a la industria una adaptación. Analizar nuevos modos significa muchas veces reinventar la industria. Y lo digo que ya lo estamos viviendo, porque actualmente estamos hablando de dos proyectos de teleférico y tanto nosotros como la industria ha sido un desafío importante. En la agenda que vamos a mostrar más adelante tiene muchos proyectos de carácter ferroviario, y eso sin duda es un desafío para nosotros, pero también para la industria. A la aparición de nuevos tipos de estudios subyace desafíos metodológicos. ¿Cómo vamos a hacer esos estudios de demanda? ¿Cómo vamos a analizar la demanda proyectada de estudios interurbanos cuando no tenemos, por ejemplo, un análisis de viaje interurbano? Por mencionar algo. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de esos proyectos social y privado, que también es sumamente relevante? Dentro de los desafíos que aquí marco también hay una cuestión súper importante que tiene que ver con la precisión en los montos de inversión. Con la aparición, no con la aparición, más bien con el uso del mecanismo de concesiones en los proyectos que estemos desarrollando nosotros, es muy posible que, de hecho, va a ser así, que desde la prefactibilidad nosotros saltamos al diseño y ejecución en una etapa. Por lo tanto, la estimación precisa de los montos de inversión es una cuestión fundamental. Y es mucho más imperativo tener esa precisión que cuando teníamos proyectos, por ejemplo, donde venía una etapa sucesiva de diseño ingeniería. Pero hoy día se abre esa oportunidad de contar con una herramienta nueva, y en donde desde el estudio preinversional, desde la prefectoría, vamos a estar en una etapa de conjunto de diseño ingeniería, y donde el monto de inversión que aparece en la consultoría es el que vamos a utilizar. Eso yo creo que también genera una mayor responsabilidad tanto para nosotros, pero también como la industria, para ser lo más preciso respecto a los montos de inversión. Y por otra parte, hay otros desafíos que yo creo que son actuales y que todavía están en desarrollo y que falta todavía falta una consolidación que tienen que ver con la participación ciudadana, que hoy día nosotros estamos desarrollando el proceso de participación en todo nuestro y asimismo, producto de la participación ciudadana, pero también de ir generando conciencia de las transformaciones que son necesarias en materia de movilidad, hemos estado solicitando a través de nuestra facilitación cada vez más herramientas de visualización de proyectos. En general, históricamente, la visualización de proyectos es a través de planos, de CAD, lugar que es sumamente poco amistoso en procesos de discusión con la ciudadanía. O sea, que hay desafíos puntuales. Muchos de estos van a estar planteados en la sensibilización, pero aprovecho de hacer el llamado a hacer un especial cuidado justamente en este tema. Bueno, por último, y casi como corolario, como conclusión de lo que mencioné anteriormente, y siendo consistente con la línea estratégica que tiene la oficina, el año 2024 nosotros vamos a necesitar una cartera de aproximadamente de 10.000 millones, en donde 80% de esa inversión va a ser financiada por el Ministerio y el 20% va a ser financiada por otros organismos públicos. Yo les hablaba de la necesidad de ir generando una mayor vinculación, una mayor relación con otras instituciones públicas, y bueno, parte de la cartera de proyectos que va a ser necesitada este año ya aparecen financiamientos de otras instituciones. Lo que tiene que ver con el financiamiento del Instituto 31, a todo esto, toda esta información que está apareciendo en la presentación va a estar publicada hoy día en la página web, es necesario que anoten cada uno de los proyectos, va a aparecer, va a estar disponible en la página web de la secta. Estos son todos los estudios que quisiéramos, voy a dejar ahí el 1% de duda, licitar durante el presente año, que son aproximadamente 8.000 millones de pesos de valor neto. Si se dan cuenta, a partir de los
títulos, no sé si son tan sugerentes los títulos, pero hay muchos proyectos ferroviarios en este cartel. Voy a mencionar algunos, pero está, por ejemplo, abajo, acceso norte ferroviario de Concepción, el sistema de transporte público masivo en Antofagasta también es un análisis ferroviario. En la región de Coquimbo hay un análisis también de la infraestructura ferroviaria. Puerto Montt, La Unión también es ferroviaria. En fin, hay unas, dentro de esta cartera, este modo y la parte interurbana son una parte importante de las instituciones al impulso. Así como también se mantienen otros proyectos de movilidad activa, como el que se menciona ahí en el primero, en la isla de Pascua. Por otra parte, como les mencionaba, va a haber una parte de la cartera que va a ser financiada a través de otros organismos públicos, van a ser instituciones nuestras, pero con financiamiento que proviene de otras instituciones, como los 5 proyectos que aquí aparecen. Quiero destacar, por ejemplo, que entre estos proyectos está el puesto de origen destino de Valdivia. Lo destaco porque es inédito de que un gobierno regional apueste o ponga financiamiento para el tratamiento de información. Eso requiere una gestión sumamente importante, en este caso de sector actual, para poder tener conciencia de la importancia que tienen los datos justamente en la toma de decisiones. Tienen valor político desde este momento, no es una cosa fácil, es difícil. Con lo que, de esta manera, los proyectos que actualmente tenemos mayor certeza, hay una proyección de nuestro presupuesto que tiene más o menos estas distribuciones. Nuevamente, lo proyectó para el 2025, la cartera muy activa es muy fuerte, y ya empieza a aparecer transporte público y transporte ferroviario. Pero verse como una especie de duplicidad, el transporte ferroviario es el transporte público, pero quisimos hacer la distinción justamente porque es una cartera, una agenda de proyectos que es incipiente y que es nueva en el sector. Si se encuentra el transporte público, va a sumar más o menos el 44%, o sea, la mayor parte de los proyectos que se licitan este año junto con movilidad. Y en la misma proyección en 2026, movilidad activa, transporte público y transporte ferroviario ya suman también casi un 80% más o menos. Este es el listado, estos son los énfasis, estos son las principales líneas de ese trabajo que estamos desarrollando como sector. Quiero reiterar que estamos trabajando en una cartera que más allá de la gestión propia de cada una de las oficinas, tenga una orgánica, tenga un objetivo común a lo largo del territorio nacional. Bueno, y esperamos que junto con la gestión, que es una cuestión importante que nosotros tenemos que desarrollar, tratemos de que los procesos de planificación e implementación de los proyectos sean más en tiempos mucho menores que los territorios. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo y de esa manera queremos también contribuir desde SECTA, desde el Ministerio de Transporte, a mejorar la movilidad de nuestras ciudades. Eso, muchas gracias por el paso del tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Y invito a la audiencia si hay alguna pregunta a hacer. ¿Dónde estaría enfocado la revisión nuestra como gestores? Y ahí la invitación es abierta a una mesa de trabajo entre consultores desde la ICE
y desde los tanto socios como no socios en el mundo de la industria del transporte. ¿Y cómo podemos mejorar? Claramente esto tiene de los dos mundos. Uno de repente reclama por la fácil licitación, pero también desde la perspectiva del mandante nos dice no es lo que esperaba, no es la llaman localidad, sino más bien el avance, y ahí se empiezan a trabar las cosas. ¿Qué visión tienen ustedes desde esa perspectiva de apuntar a mejorar, como digo, tener una mesa de trabajo también abierta? Voy a coger el micrófono de acá. A ver, hay una reflexión ahora de la pregunta no sé si se responder. Sin duda. Porque por otra parte, nuestras bases de licitación son extremadamente específicas en el desarrollo de yo creería que en la forma ideal se plantea más bien el desafío y dejar definido que tiene que desarrollar la consultoría a propósito de un proyecto de tecnología. Pero sin embargo tenemos que de alguna manera lidiar también con mínimo normativo, mínimo legal, y eso implica muchas veces que nuestras bases tienen que ser muy específicas en el desarrollo de tareas. Porque voy a explicar por qué ocurre eso. Yo quedaría, si fuera el top level, tendría más bien definir los objetivos y los estándares mínimos, pero no es en este caso. Y eso creo que genera también que la empresa consultora tienda a seguir un checklist de tareas. Creo que ahí perdemos muchas veces la oportunidad de utilizar la única experiencia que existe dentro de la industria para aportar cosas nuevas que no se desarrollan. Entonces, yo creo que hay bastante. A empezar por lo que a nosotros de alguna manera podríamos. ¿Controlar? Sí. Por otra parte, perdón. Pero por otra parte, dentro de los proyectos que nosotros realizamos, tenemos diversas experiencias. Hay proyectos que recibimos que en el fondo siempre van a haber cuestiones de criterio, que son opinables, y se genera una discusión natural entre mandantes, nosotros y la consultora, para finalmente acordar cómo desarrollar. Esto yo creo que puede ocurrir, va a seguir ocurriendo. Pero en muchas ocasiones también nos ocurre que lo que se nos entrega viene directamente o viene con errores, o nos obliga a una revisión constante respecto del proceso mismo. Bueno, y ahí es cuando yo creo que realmente no se cumple el objetivo de la misma subcontratación. Cuando nosotros estamos buscando las subcontrataciones que una empresa especialista y dedicada nos ayude a desarrollar el proyecto, de la manera que nosotros podamos conducir el proyecto y al mismo tiempo generar el espacio que favorece el desarrollo de ese. Me refiero a ese espacio positivo en la coordinación que tenemos que tener por otras instituciones públicas, que es una dinámica sumamente compleja. También tenemos, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad de la empresa consultora de la industria en cómo mejorar los planes. Digo que de todos los ejemplos, no quiero ser instructor, no quiero hacerlo con una generalidad, hay trabajo muy bueno. Pero ahí yo digo, ahí hay también un deber en el caso de otro lado. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora no hay preguntas en el chat, nos queda un par de minutos. En esta coordinación con los organismos.
A ver, lamentablemente, por lo que nosotros podemos ser responsables directamente por los proyectos que nosotros formulamos. Y de hecho, el monto máximo de estudio es consistente con toda la presentación y con el nivel de profundidad en las tareas. Ahora, es cierto, el nivel de profundidad o las tareas en sí son discrecionales de cada ministerio y de cada institución pública en específico. Podrían no cubrir este tipo de situaciones, pero en el fondo nosotros, para las tareas que nosotros especificamos nuestra facilitación y el nivel de profundidad, estimamos un monto de inversión que permita desarrollarla de buena manera. Ahora, ocurre que muchas veces quizás el proceso de evaluación de otros puede tener más problemas. Una cosa es que nosotros como ministerio tengamos injerencia sobre obras públicas, sobre el Ministerio de Vivienda. Sí, no, pero que pasan tu base, los organismos la cogen, pero un estudio serio, de ingeniería de detalle, a lo mejor son 250 millones y la parte de diseño de ingeniería sería 150, o sea, 200 millones. Entonces, si los plazos son diferentes, o sea, ellos piensan que la parte del MOB, un modelo se puede agregar en 2 meses. Entonces ahí también es importante que pasen su opinión. Mira, opinión, podemos repasar un poco sobre los jóvenes. Hay que hacer las elecciones que se nos llega al ministerio. Bueno, muchas veces nos piden bases de licitaciones, las bases de transporte son muy similares a otros servicios, pero la manera de estimar los montos máximos, los tiempos, son cuestiones que dependen única y exclusivamente de que formule el proyecto. Pero una cuestión que podemos nosotros hacer, no necesariamente nos tienen que considerar. Rodrigo, perdón. No. Ya. No, solamente quería saber tu opinión. Yo me he dado cuenta muchas veces al recopilar información, volver a estudios de la CEITRA, hay una sensación, no sé si comparten mis colegas o no, pero que yo sí tengo, y no es solo de la CEITRA, sino de muchas instituciones públicas, en que a la hora de la revisión de los estudios tienden a no, ¿cómo se llama?, separar lo que realmente es importante de lo que es un detalle. Y muchas veces nos quedamos en vueltas y vueltas en detalles que muchas veces también no modifican en nada el resultado. Y esto lo digo porque también me he dado cuenta informes finales de 1200 páginas. Yo no sé cómo lo ven ustedes, a mí me parecen que evidentemente en un estudio vial de una ciudad mediana o qué sé yo, que el informe final tenga 1200 páginas, yo te aseguro que eso no es 600. Entonces, un poco, ¿cuál es la sensación que tú tienes? Si me puedes contar un poco, si tienen ustedes internalizado ese tema de alguna manera o realmente no lo consideran relevante, o sea, temas que pueden parecer, digamos, poco importantes, no lo sé, normalmente estás leyendo un informe y tiene 40 páginas de tablas de medición de análisis, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sé, quería saber qué opinabas al respecto. Me he estado topando mucho con estos informes, pero así, realmente gigantes. A ver, primero, los informes finales son varios ejemplos, son, yo diría, una recopilación de todos los informes parciales. Varios desarrollos de los informes finales. Ahora, hay cuestiones que pueden parecer muchas veces no fundamentales, pero quisiera hacer énfasis en que las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, están establecidas en la fase de licitación. Entonces, cuando se formula la fase de licitación en un espacio en donde no tenemos 100% certeza de lo que va a ocurrir a lo largo del estudio,
se dejan varios elementos a analizar, porque no conocemos justamente la certeza, con certeza si van a ser influyentes o no influyentes los resultados. Cuando estamos en el desarrollo mismo, podemos percatarnos que algunos de esos elementos uno dice, oye, ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí es donde quiero hacer la distinción en que es una obligación para nosotros, y más allá de que por sentido común o incluso uno determine que esta tarea ya no tiene mucho sentido de analizar, si está en las bases de licitación, o está incluso en la oferta, que puede darse el caso de que el consultor específico diga, yo voy a saltar análisis, y que nos parezca pertinente a la hora de evaluarlo. Tengo que exigir igual. Y yo he visto muchas veces ejemplos de ese tipo, en donde está ofrecido y uno dice, bueno, sí, lo siento, no tiene mucho sentido hacerlo, pero estaba establecido que estaba ofertado, y la obligación en este caso de los profesionales es exigirlo. Porque en el fondo hay un marco de referencia que no es cuestionable o no es discrecional por parte del director de estudio. Sí, pero a ver, yo me refería al tema de esto de lo importante y de lo que no lo es tanto. No, no tanto así una tarea debe hacerse o no. Eventualmente sucede, yo estaba un poco, antiguamente había un poquito más de flexibilidad y entiendo que hoy día las cosas son mucho más rígidas. Y por ahí hay cosas que uno podría, más allá de no hacer una tarea, porque perdió relevancia, eventualmente hacer otra. Y muchas veces eso ni siquiera se puede hacer, porque la base dice que hay que hacer esto y no lo otro. Ahora, en el tema de lo que es importante, ¿no? Yo me refería más que nada a veces quedar encampado en situaciones, porque una tarea se hace, ¿cierto? Y se hace con un cierto alcance. Y ahí hay una discusión en términos del que revisa, del que hace, si ese alcance está cumpliendo, cumpliendo, ¿ah? Etc. Y ahí es donde uno puede quedarse atrapado en cosas de poca importancia y no, en lo más relevante. Pero al mismo tiempo tiene que ver con esta cosa que yo te decía, más allá de que el trabajo realizado pese 1200 páginas, por decirlo de alguna manera, si es razonable que eso sea el producto final, no, no debiera haber una mayor racionalización, más allá de simplemente sumar informes. Hoy día yo creo que no todos, pero alguna proporción del derecho entendido en un informe ejecutivo no puede tener cierto intervalo. Un informe ejecutivo es una cosa de 15, y sin embargo sigue, y menos también. ¿Ah? Pero siguen habiendo informes ejecutivos de 120 páginas. Entonces, un poco también creo que el hecho de ir avanzando hacia a establecer esos estándares también ayuda a la revisión, porque obviamente revisar 1200 páginas no debe ser nada, cuando además mucho de lo que está ahí no es realmente relevante para efectos hay mucho que se puede, no digo que no sea presente, es un anexo y otra instancia y hacer, digamos, una lectura un poco más vivida. Sobre todo cuando lo que viene antecedentes también, porque de repente terminas teniendo mucha información poco relevante. ¿Sí? Esperaría que hubiese más, concretizar más, digamos, más allá de simplemente que sea una verdadera muestra de todo el tremendo trabajo que hicimos. ¿Sí? Los consultores sabemos y los contratistas saben el trabajo que se hace, pero no por eso tiene que ser un informe de este lado. Eso es súper cierto. Ahí entramos como en el caso caso, pero te digo, por ejemplo, respecto al ejemplo específico que estás dando, a nosotros nos cuesta finalmente, la mayoría de los informes ejecutivos los terminamos creando nosotros. Es probable. Porque efectivamente, los informes ejecutivos no deben ser sumamente cortos, entonces, nuestro proceso después de la finalización del estudio continúa en la siguiente fase, cuando nosotros queremos comunicar, mostrar el proyecto, yo diría que en general las herramientas que utilizamos o los
los inputs para la siguiente etapa no necesariamente coinciden con los outputs de la consultoría. Agarra la PPT y la cortan entera, el ejecutivo lo hacen de nuevo. Sí, directamente. Y tiene que ver justamente con lo que mencionaba al principio, y ahora, hablando de percepciones, la percepción nuestra es que la industria muchos de los procesos los ha automatizado, porque en el fondo tiene que de alguna manera generar un modelo de eficiencia para que las cosas avance. Muchas veces esa automatización significa que el informe final sea la suma de las partes. Sí. De lo Bueno, que- ahí está el colega que nosotros todos conocen, el señor Jaime Gibson, que siempre decía, si queréis 10 páginas te las doy mañana, si queréis 2, dame las 8. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos bastante pasados del tiempo. En pro del tiempo, nuestros equipos, tanto que están en la audiencia como los equipos acá, yo haría terminada. Sin embargo, podemos generar nuevas consultas a través de AEC. Nosotros le enviamos extra y Tratamos de poner ahí. Agradezco a todos a nombre del Comité de Transporte de la AIC y particularmente las invitaciones a las próximas reuniones y obviamente agradecer a Rodrigo por esta amplia gama de información desde los roles hasta los proyectos que vienen. Así que los consultores se lo agradecen mucho, Rodrigo. Muchas gracias a todos.